Vamos a esperar que esté el puntito rojo. Ok, muy bien, pues bienvenidos nuevamente a esta clase que es la clase virtual de la semana 2. Vamos a comenzar con la unidad número 1. Ustedes si ya tienen su manual, pues van a poder ir viendo y comparando la información que yo tengo con lo que ustedes tienen en su manual, y además pues tengo un poquito de material extra para poder comprender mejor algunos conceptos que vamos a estar trabajando. Vamos a empezar con la unidad número 1, que se llama ¿qué es la estadística? ¿Ok? Y antes que esto vamos a leer este pequeño texto que me pareció muy importante, muy interesante, y dice lo siguiente: la información, antigua como la humanidad y a la vez actual en toda su dimensión y utilidad, es un tema de investigación muy amplio e interesante. Hoy en día se habla mucho de la sociedad de la información como si se tratara de un tema novedoso. Sin embargo, la información, al ser consustancial e inherente al hombre, ha existido siempre. Sin información no puede desarrollarse ni puede evolucionar la sociedad. La sociedad que surge de la relación y comunicación entre sus semejantes, con los que indefectiblemente debe convivir. La comunicación está basada en un flujo. Esta es una transferencia de información en sentido recíproco y concordante. En el mundo actual la información nos rodea e inunda y debemos intentar conocerla, discernirla, dominarla y canalizarla. Este texto está bien interesante porque nos está diciendo que la información es parte del ser humano. Nosotros constantemente estamos transmitiendo, estamos compartiendo información, y más en estos tiempos que estamos viviendo, en tiempos de tecnología que nos permite transmitir información en tiempo real. Por ejemplo, ahorita que la pandemia no nos detuvo para que la educación pudiera continuar. Estamos ahorita teniendo una clase por medio de una aplicación que se llama Teams. Yo les estoy compartiendo mis diapositivas para que ustedes puedan obtener información. Entonces, si ustedes tienen sus redes sociales, van a ver información de todo tipo en Facebook, en Twitter, en Instagram, en TikTok, en YouTube. Fíjense cómo la información está rodeándonos y cada vez la información puede llegar de una manera al instante cuando nosotros la necesitamos. Si ustedes buscan en Google, ponen una palabra de algo que ustedes están interesados e inmediatamente con Enter les va a aparecer mucha información. Pero algo muy importante que dice aquí: está la comunicación en un flujo constante, pero debemos de aprender a conocer esa información, a discernirla. La palabra discernir quiere decir a identificar si esa información es buena o es mala, si es verdadera o si es falsa, si me sirve o no me sirve. Eso quiere decir discernirla. También dice ahí dominarla. Eso quiere decir saber trabajar con esa información. ¿Qué puedo yo hacer con esta información? Y luego canalizarla. Ok, esta información a mí me sirve para la escuela. Ok, la voy a estar utilizando para hacer mis tareas. Esta información me sirve para entretenimiento. Ok, la voy a utilizar, por ejemplo, para ver series, para ver películas, para tal vez es información que tenga que ver con videojuegos, etcétera, etcétera. A eso se refiere con dominarla y canalizarla. Ok. Entonces esta frase está bien interesante. Dice: la información es la materia prima de la estadística. ¿Ok? Nosotros podemos buscar información sobre algo que nosotros necesitemos estudiar o que nosotros necesitemos investigar para luego crear como nuestros datos, crear ahora sí nuestras gráficas que nos puedan ayudar a determinar si esa información es importante, si esa información es relevante o si esa información le puede ayudar a los demás a hacer mejor o a hacer las cosas mejor o para suplir una necesidad, vaya, ¿ok? Entonces, acuérdense, la información es la materia prima de la estadística, es fundamental la información. Aquí hay un ejemplo, no lo vamos a leer, pero así a grandes rasgos, lo que nos dice aquí es que hubo un científico, un médico alemán en 1868, que estableció que la temperatura corporal, la temperatura normal del ser humano era de 98.6 grados Fahrenheit, que equivale a la temperatura en Celsius en 37 grados. Y luego muchos médicos, pasando el tiempo, como que sospecharon de esa investigación porque dice que esta persona, este doctor, tomó 1 millón de lecturas
O sea, tomó la temperatura, imagínense, de 1 millón de personas en el año de 1868. Entonces, ellos decían, ¿cómo es posible que este doctor haya tenido 1 millón de lecturas en una época que no había computadoras? Entonces, de estudios recientes eh, eh, decían que se tomó la temperatura de 148 personas que eran sanas, que habían estado sanas por durante 3 días por lo menos, y encontraron que la temperatura media estaba oscilando entre los 36.8 grados y los 37 grados Celsius. ¿Ok? Entonces, aquí las preguntas sobre este caso sería, ¿cómo es que el médico alemán registró 1 millón de temperaturas en 1868? ¿Cómo pudo haber sido posible? Por eso es que los doctores dudaban. Ahora, ¿de qué manera fueron seleccionadas en la actualidad esas 148 personas por los investigadores? ¿De qué país eran? ¿De si eran hombres o mujeres? ¿De qué edad eran? Si eran niños, adolescentes, adultos mayores. O sea, toda esa información empieza a ser relevante. O sea, ¿de dónde sacaron a esas personas? ¿Ok? ¿Padecían alguna enfermedad? ¿No padecían enfermedades? ¿Tenían enfermedades crónicas? O sea, empieza uno a querer como intentar de relacionar esa información. Y la tercera pregunta es, ¿cómo podemos estar seguros que los resultados basados en las 148 personas son precisos como para generalizarlos a toda una población? Entonces, cuando nosotros nos empezamos a hacer estas preguntas, es donde necesitamos nosotros investigar, donde nosotros necesitamos eh, darle una utilidad a los datos que estamos obteniendo para nosotros poder crear una estadística, para poder decir, ok, estas 148 personas tienen en común esto y esto, por eso podemos decir que los resultados que obtuvimos estadísticamente puede ser aplicado a toda la población. Y ahorita vamos a hacer unos ejemplos más prácticos para que ustedes vayan relacionando esto que les estoy comentando, ¿ok? Ahora, imagínense esto. Ustedes trabajan en Netflix y les han pedido a ustedes que investiguen el género de películas favoritas en Latinoamérica para que Netflix pueda producir ese tipo de filmes, ese tipo de películas. Pregunta para ustedes, ¿cómo le harías o cómo le harían para llevar a cabo esta tarea, esta encomienda? Ustedes cuéntenme qué se les ocurriría hacer para saber qué tipo de género es el favorito en Latinoamérica. Brandon, Encuestas. puede ser que hagamos encuestas, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué harían? ¿Qué se les ocurre que sería importante hacer? Encuestas, ¿qué más? Checar cuál es la sección favorita de los televidentes. Ajá, ok. Checar las secciones y los tipos de películas. ¿Y dónde creen ustedes que pueden encontrar? Ajá, ¿dónde ustedes creen que lo pueden encontrar? Esa preferencia de los consumidores. Pues en sus perfiles. En sus perfiles, muy bien. Podemos buscar en sus perfiles. Podemos hacer encuestas también. Si ustedes se dan cuenta, Netflix es una de las empresas que está muy activa en sus redes sociales. Están muy activas en Facebook, están muy activas en Twitter. Entonces, de ahí ellos pueden sacar esa información, que es lo que decíamos, ¿verdad? La información es la materia prima de la estadística. Ver sus preferencias, ¿qué más? Ahora, dice aquí que de Latinoamérica. ¿Ustedes creen que los gustos de México sean parecidos a los gustos, no sé, de Argentina? No, no creo. No sería igual, ¿por qué? Porque pues también ahí vamos a tener que tomar en cuenta las tradiciones, tenemos que tomar en cuenta los gustos, entonces a lo mejor tendríamos que ver cuáles son los gustos de cada país de Latinoamérica, de México, de Colombia, de Bolivia, de Venezuela, de Argentina, etcétera, etcétera, de Guatemala, y así nos podemos ir por los países de Latinoamérica. Entonces, fíjense cómo al nosotros ir buscando, al ir queriendo encontrar una relación sobre un tema, pues empieza a salir la información o tenemos que empezar
a pensar de dónde voy a sacar esa información. Usted, con los alumnos de la mañana platicábamos, cuando veíamos este ejemplo de Netflix, sobre el top 10, que decía una alumna: maestra, a mí me llama mucho la atención que, por ejemplo, Betty la Fea siempre está en el top 10 de México. Y le digo, sí, fíjense que yo una vez vi un meme sobre eso, y cuando me metí a Netflix sí estaba Betty la Fea en el top 10. Y luego cierto día yo me metí y vi que ya no estaba. Y dije, ah, ya por fin ya la sacaron. Y luego a los 2 días o los no sé cuántos días volví a entrar y otra vez estaba Betty la Fea en el top 10. Entonces ahí eso es algo estadístico, ¿verdad? Es algo que le está diciendo a Netflix que es lo que a la gente le está gustando. Y luego también decíamos, por ejemplo, Betty la Fea, que fue un boom en su tiempo y es un boom ahorita, hizo que las empresas, las productoras, tanto televisoras como de contenido digital, dijeran, bueno, pues vamos a crear nuestra propia versión de Betty la Fea. Entonces existe Betty la Fea, la de México, la de otros países, no me acuerdo qué otros países me dijeron en la mañana, y que la nueva, la que de Nueva York y todo eso. Entonces fíjense cómo todo esto, aunque nos estamos enfocando en el entretenimiento, pues necesita estudiarse, necesita analizarse con datos, con información, para que las empresas puedan tomar decisiones. Por ejemplo, esto de Betty la Fea, ¿verdad? Que Betty la Fea es famosa, a la gente le gusta, bueno, vamos a tomarla, vamos a crear nuestra versión, una versión a lo mejor moderna, para mantenernos en el gusto de la gente y que la gente consuma nuestro contenido. Y así podemos platicar de muchos casos en donde se puede utilizar la información. Entonces, fíjense qué es lo que se hace, cuáles son los pasos que se siguen en la estadística para este tipo de análisis. Primero, hay que organizar la información, como yo les decía, de qué países son, cuáles son sus gustos. Podemos hacer encuestas en redes sociales para saber qué es lo que a la gente le gusta. Imagínense con el caso de Netflix. Luego, ya que tengo mi información organizada, la vamos a tratar. Ya que la vamos a trabajar con ella. Luego la vamos a representar visualmente, a lo mejor con gráficas, a lo mejor con gráficas de barras, con gráficas de pasteles, etcétera. Vamos a representarla. Luego la vamos a interpretar. ¿Qué me está diciendo esta información? Pues me está diciendo que la gente se queda más tiempo, por ejemplo, en Netflix, cuando lanzamos una temporada con todos los capítulos al mismo tiempo. No sé si ustedes han maratoneado, yo sí. Hay ocasiones donde yo me he desvelado viendo series desde las 2 de la mañana hasta el otro día y así. Porque son estrategias que las plataformas utilizan para que la gente se quede más tiempo. Y luego, ya que pues interpretan la información, ahora sí toman decisiones. Vamos a tomar la decisión de lanzar este producto porque ya vimos que la gente quiere productos para bajar de peso, o la gente quiere productos para dormir mejor, o la gente necesita más series, o les gustó mucho una temporada de esta serie, vamos a hacer otra, y etcétera, etcétera. Fíjense cómo la estadística nos ayuda a tomar esas decisiones. Por eso es importante que nosotros, y a lo mejor más adelante, yo sé que en algún momento de su vida laboral se van a topar con algo estadístico. Por ejemplo, la estadística la podemos aplicar, como ya vimos, en el entretenimiento. La estadística la podemos utilizar para la salud. Ahora que pasó esto del COVID, se tuvo que tener un control de los contagios diarios, de las defunciones diarias, se tuvo que tomar control de toda esa información que iba llegando, que si ya podían vacunarse, que si la vacuna ya estaba lista, que si la vacuna tuvo efectos secundarios, en qué tipo de gente tuvo efectos secundarios. Entonces, toda esa información se tiene que analizar para poder tomar decisiones correctas, para tomar decisiones que sean para beneficiar a los demás, ¿ok? En la educación, nosotros como maestros a veces nos piden que saquemos estadística de cuántos alumnos han reprobado, cuántos alumnos han aprobado, de que cuáles son las principales causas por las que un alumno reprueba una materia o deja de estudiar. Y nosotros utilizamos la estadística en la salud, en el entretenimiento, en la educación,
para hacer sus reportes en alguna empresa, por ejemplo, los que trabajan con recursos humanos, cuánta rotación de personal ha habido, cuál es la razón por la cual las personas han dejado de laborar aquí, etcétera, etcétera. Ustedes van a encontrar que la estadística es muy importante para muchos ámbitos profesionales, ¿ok? Entonces, la estadística podemos definirla como una ciencia que es rama de las matemáticas, que nos brinda instrumentos para planear experimentos, para obtener datos y organizar, resumir, analizar, interpretar y presentar la información de tal manera que apoye en los procesos de toma de decisiones en cualquier ámbito. ¿Ok? La estadística es fundamental para muchas áreas y para muchas profesiones. Entonces, por eso es importante que ustedes lleven algo de estadística en prepa. Aquí tenemos un ejemplo de los países donde la gente pasa más tiempo en las redes sociales. Y fíjense cómo América Latina, este experimento, bueno, no es experimento, esta información fue del año 2019. Fíjense cómo América Latina es el que pasa más tiempo, dice tiempo en pantalla diario en minutos. Más de 200 minutos diarios pasa la gente de Latinoamérica. África y Medio Oriente en segundo lugar, Asia y el Pacífico tercer lugar, y fíjense, América del Norte pasa menos tiempo, menos minutos pegados a la pantalla. ¿Qué quiere decir esto? O sea, ¿esto cómo le sirve a, por ejemplo, a las empresas, a la empresa de Facebook, a la empresa de TikTok, a la empresa de Instagram, de Twitter, de YouTube? O sea, todo esto, con esta información, ellos pueden hacer muchas cosas. Por eso decíamos, con la estadística podemos analizar, interpretar, tomar decisiones de qué es lo que vamos a hacer. Aquí, por ejemplo, estos son los países como que más sociales, que pasan más tiempo. Y aquí está una comparación del 2019 y el 2018. Fíjense, la información la podemos representar como gráficas o como tablas. Y eso nos va a ayudar a interpretar la información. ¿Ok? Estos son los pasos que vamos a seguir para tomar una decisión informada. O sea, una decisión basada en información que es relevante. Primero vamos a determinar si existe información adecuada y suficiente, porque a veces nos vamos a topar en ocasiones con información que ni nos sirve. O vamos a ver información que decimos, como que le falta complementarlo. Entonces, en caso de que nos falte información, el segundo paso pues es reunir información adicional. El tercer paso, hay que resumir los datos de una manera útil. O sea, estos datos que yo tengo que me sirvan para tomar decisiones y para informar a la gente de lo que está pasando. Luego analizamos la información y por último obtenemos conclusiones y tomamos decisiones. Y al mismo tiempo hay que evaluar si al tomar una decisión vamos a tener resultados correctos, o sea, resultados buenos. Ok, también es importante evaluar el riesgo que puede implicar el tomar una decisión que no sea correcta. Esto es importante para que lo tengan, ¿ok? Y bueno, dentro de la estadística está la estadística descriptiva y la estadística inferencial. La estadística descriptiva se conoce también como estadística deductiva, ya que trata del análisis y presentación de datos por medio de tablas, gráficas, cuadros, resúmenes numéricos, por ejemplo, promedio, moda, desviación estándar, y que esta nos ayuda a entender, es como que deducir, ok, en esta gráfica estoy viendo que América Latina es la que más consume o la que más pasa tiempo en redes sociales. Esta tabla me está diciendo que Filipinas está encabezando a la educación, que es mejor en la educación que otros países. O sea, es para que nosotros deduzcamos lo que nos están presentando, que saquemos como que información importante. Por ejemplo, calcular la media aritmética de las estaturas de los estudiantes de determinada preparatoria. Si hacemos un análisis estadístico, pues a lo mejor vamos a poder sacar que en promedio los alumnos tienen una estatura de 1,60 m, 1,6 metros, por ejemplo, ¿verdad? Por decir. Entonces es nada más como para
generalizar un poquito la información. Otro ejemplo, elaborar gráficas de pastel de los productos con más ventas del primer trimestre del año. Esto de las estadísticas descriptivas les sirve a las empresas para saber si vamos bien en las ventas, si vamos mal. Solamente es como para ver qué producto es el que más se vende, qué producto es el que menos se vende, etc. Otro ejemplo, obtener la proporción de goles anotados por un jugador con respecto a los goles totales de un equipo en una temporada, como para determinar pues quién es el goleador del año, para determinar quién es el que más le está echando ganas y que está pues metiendo más goles, ¿ok? Es solamente para describir una situación o para deducir qué información me quieren dar con ciertos resultados. ¿Ok? Mientras que la estadística inferencial también se puede llamar como estadística inductiva. Es la parte de la estadística que obtiene conclusiones o generalizaciones de toda una población con base en los datos que proporciona una muestra de esa población. ¿Ok? Imagínense que nosotros queremos saber cuántas personas tienen alguna enfermedad, por ejemplo, diabetes. ¿Cuántas personas tienen diabetes? Sería imposible ir con cada una de las personas de México, de todo el país de México, ir casa por casa y preguntar persona por persona. Sería imposible hacer eso y luego ya decir cuántas personas en México tienen diabetes. Lo mejor sería es tomar una muestra que sea representativa de esa población y a través de esa muestra nosotros poder decir, ok, 5, por decir verdad, o 6 de cada 10 mexicanos tienen diabetes y poder generalizar, o sea, podemos ya, ahora sí que a través de una pequeña muestra poder decir de toda mi población, 6 de cada 10 mexicanos tienen diabetes. Entonces hay que hacer un plan para disminuir ese porcentaje. Entonces ya es cuando se empiezan a tomar decisiones, ¿ok? Pero fíjense cómo a diferencia de la estadística descriptiva, esta pues nada más lo que nos hace es dar información, o sea, que podamos nosotros analizar y poder dar significado a la información, mientras que la estadística inferencial nos ayuda a generalizar, a decir, bueno, esta pequeña muestra o esta pequeña cantidad de personas me está diciendo que en México hay desnutrición, porque se tomó una muestra que es muy representativa de toda la población. Entonces, esa es la estadística inferencial. Aquí hay algunos ejemplos. Por ejemplo, si la SEP desea conocer la calidad de la educación inicial en México, pues va a seleccionar algunas escuelas nada más para hacerles algunos exámenes a sus estudiantes y con base en eso poder decir cómo está la educación en todo el país. Una empresa que fabrica focos quiere saber el porcentaje de focos que en su línea de producción salen defectuosos, que no funcionan. Bueno, pues a lo mejor él va a seleccionar de cada 100 que salen en producción, va a seleccionar 5 para poder generalizar y poder decir, ok, este porcentaje de focos siempre sale defectuoso y poder con eso pues como tratar de tomar decisiones. ¿Ok? Y bueno, estos ejemplos, ejercicios, esos los pasamos. ¿Ok? ¿Hasta aquí hay alguna duda, algún comentario antes de continuar? Sí, la estadística viene siendo como matemáticas o no. La estadística es una rama de las matemáticas, sí es una rama de las matemáticas, solamente que la estadística, más que hacer cálculos, lo que queremos es trabajar la información para poder interpretarla y sacar conclusiones o utilizarla para tomar decisiones que nos puedan beneficiar. ¿Ok? Ok. ¿Sí? ¿Algo más? ¿Alguien Tenemos más? una actividad para entregar para este fin de semana o para hoy de esta materia. No lo escuché bien porque como que se cortó tantito su audio. Que si tenemos alguna actividad para entregar el día de hoy o este fin de semana de esta materia. Sí, la tarea 1.1 es para, a ustedes se las puse creo que para el miércoles de la próxima semana. Hoy no, hoy
pues hoy apenas estamos viendo el contenido. Lo que sí les voy a pedir, por favor, si no han contestado el foro de inicio 1, que lo contestemos. Creo que ustedes tres ya lo contestaron, ¿verdad? ¿Me confirman? Creo que ya les revisé. Sí, maestro. Sí, ¿verdad? Por ahí vi. Y bueno, todavía se están agregando, todavía hay alumnos que están pendientes por agregarse al grupo, entonces, pues para ellos sí les voy a tener que extender las fechas, pero si mal no recuerdo, creo que ustedes tres ya lo revisé, ya contestaron lo que es el foro de inicio. La tarea 1.1, pues como apenas hoy estamos viendo el contenido, las tareas se las voy a estar programando para los miércoles de la siguiente semana, ¿ok? Para que tengan oportunidad de realizarlas. ¿Ok? Muy bien. ¿Algún comentario más? ¿Alguna otra duda antes de continuar? Todavía nos falta. Yo sí tengo una duda sobre la tarea de matemáticas, de la tarea que se iba a entregar hoy. ¿Se podrá extender para el día de mañana? Matemáticas 5, creo que sí, ya les cambié la fecha para mañana. Si no, igual ahorita terminando esta sesión, se las programo para mañana. La tarea 1.1, ¿verdad? Sí, sí, por favor, maestro, muchas gracias, se lo agradecería mucho. La tarea 1.1 se las voy a extender para mañana y la tarea 1.2 de Mate 5 se las voy a programar para el martes de la siguiente semana. ¿Ok? Está muy bien, no, es todo de mi parte. Podemos Muy bien. Bueno, pues vamos a continuar. Como ya dijimos, la estadística descriptiva nos ayuda a organizar, a resumir y presentar datos de una manera informativa. Pueden ser tablas, pueden ser gráficas y siempre pues hay un resumen de números, ¿ok? Con esto nosotros podemos deducir lo que la información nos está queriendo decir. Mientras que la estadística inferencial utiliza métodos y técnicas para estudiar a través de una muestra lo que son los resultados de toda una población. O sea, nos ayuda para generalizar, para predecir o estimar con el fin de tomar decisiones. Y aquí tenemos un ejemplo de lo que sería la estadística descriptiva. Ponemos el ejemplo del COVID. Aquí esta gráfica lo que nos está mostrando es cómo fueron aumentando los contagios al inicio de la pandemia, desde, si aquí se alcanza a ver, creo que es desde marzo hasta el mayo del primer año, del año pasado. De marzo a mayo, fíjense cómo fue aumentando. La estadística descriptiva solamente me ayuda a deducir, ok, conforme va pasando el tiempo van aumentando los contagios. Mientras que la estadística inferencial nos ayuda para estimar. No sé si ustedes llegaron a ver los reportes que daban diarios, que ¿cómo se me fue el nombre del doctor? El de México, no el de aquí de Monterrey, el de México. Ay, tan sonado. ¿Quién? Manuel de la O. No, Manuel de la O es de aquí de Monterrey. Gatel. Gatel nos mostraba este tipo de gráficas y nos decía, si seguimos con los contagios como vamos hasta ahorita, para el mes tal, vamos a llegar al pico más alto y ya después vamos a empezar a disminuir los contagios. En eso nos ayuda la estadística inferencial, en tratar de predecir el comportamiento, por ejemplo, de los contagios de COVID. En algunos casos como que sí se aproximaban mucho, en algunos otros casos pues no contaban con que la gente se iba a desesperar y ya iba a querer salir a la calle y se iban a disparar los contagios. Entonces la estadística descriptiva nos ayuda solamente para informarnos sobre algo, mientras que la estadística inferencial nos ayuda a predecir situaciones o tratar de interpretar la información para tomar buenas decisiones, ¿ok? Ahora, ¿qué es la población que estábamos hablando hace un momento? La población pues va a ser el conjunto de todos los posibles individuos, objetos o cosas de intereses con determinadas características que nos aporten información sobre el fenómeno que deseamos estudiar. Si queremos hacer un estudio sobre alumnos, pues nuestra población va a ser los alumnos tal vez de primaria, de secundaria, de preparatoria, de universidad o en general, alumnos en general. Esa sería nuestra población.
¿ok? Si queremos hacer una población, perdón, una investigación sobre los gustos de películas, pues entonces, ¿quién va a ser mi población? Si mi población o si mi investigación va a ser de Netflix, pues mi población van a ser todos los usuarios de Netflix. Esa sería la población. Todo lo que yo voy a usar o todo lo que representaría o me daría información a mí para mi investigación. Ahora, la población puede ser una población finita o puede ser una población infinita. Cuando hablamos de una población finita, es aquella que posee un número limitado de elementos, o sea, que tienen un fin, que tienen un tope. Mientras que una población infinita no tiene límite en cuanto al número de elementos que lo forman. ¿Ok? O sea, según la investigación, si yo quiero investigar, por ejemplo, bueno, vamos a ver acá los ejemplos y ustedes me van diciendo si creen que es una población finita o una infinita. Por ejemplo, la fabricación de todos los televisores por una industria en un determinado tiempo. Si yo quiero hacer esta investigación, ¿será población finita o infinita? Acuérdense, población finita es una cantidad determinada, mientras que la población infinita no tiene un tope. ¿Es finita? ¿La uno? Exacto. La primera sería población finita, porque es una cantidad determinada en un tiempo establecido. Número 2, el tiraje de periódicos hechos por una empresa en un día. ¿Será población finita o infinita? Finita. Finita, muy bien. Número 3, si quisiéramos contar los granos de arena que hay en el mar. Infinita. Es infinita, porque no sabemos cuántos hay, no sabemos si algún día acabaremos. Número 4, el número de teléfonos instalados en el estado de Nuevo León. Finita. Es una población finita. Número 5, queremos conocer el conjunto de números primos del conjunto de números reales. Finita. Infinito. Esta sería infinita porque los números reales son infinitos. Los números y no tienen fin. No tienen fin, exactamente. Por último, queremos establecer los átomos de carbono presentes en los compuestos orgánicos de la Tierra. Infinita. Esa también Infinito. sería infinita, porque hay muchos compuestos orgánicos en la Tierra y además todos esos compuestos están formados por átomos. Y si hablamos de átomos de carbono, pues de todos modos no acabaríamos de contarlos. Muy bien. Ahora, ¿qué es la muestra? Como les decía, la muestra es un subconjunto que sea representativo de la población, cuyos elementos deben poseer la misma oportunidad de ser seleccionados. La palabra representativo pues tiene que ver con algo que represente una pequeña parte que yo tome, me tiene que representar a todo el universo, a todo lo que es mi población. Por ejemplo, si yo quiero hacer un estudio que implique solamente estudiar algún, digamos, ¿qué puede ser? Si queremos estudiar el comportamiento, por ejemplo, de los animales, el comportamiento de los perros, por ejemplo, pues yo no puedo tomar a ningún otro animal que no sea el perro, porque tiene que ser algo representativo, ¿verdad? A eso más o menos se refiere esta palabra. Ahora, esta muestra que nosotros tomemos debe de tener la misma oportunidad de ser seleccionados, o sea, tiene que ser, digamos que al azar, o sea, que cualquiera puede entrar. Entonces, imagínense que yo tengo esta población y yo lo que quiero es investigar, por ejemplo, las enfermedades hereditarias. ¿Qué porcentaje de personas ha heredado la enfermedad de sus antepasados? Entonces yo empiezo a tomar muestras. De esta fila pues tomé 2, de esta fila tomé 2, pero cualquiera de los que están en esas filas pudieran haber sido seleccionados, siempre y cuando sean representativos de toda la población, ¿ok? Si yo quiero solamente saber las enfermedades que existen en México, pues voy a tomar personas de México, no voy a tomar personas
de otro país, al menos que quisiera yo hacer un estudio de toda América Latina o de todo el continente americano. Entonces ahí ya puedo tomar de México, de Estados Unidos, de Canadá, de Brasil, de Argentina. Entonces ya podemos como que tomar más variable la muestra, pero depende de qué es lo que yo quiero estudiar. ¿Ok? Esa sería la muestra. Ahora, los tipos de variables, vamos a toparnos con algunos tipos distintos, pero ¿qué es una variable? En estadística, pues son características de los elementos que vamos a estudiar. Y dentro de las variables están las cualitativas y las cuantitativas. Cuando hablamos de una variable cualitativa, estamos hablando de cualidades, cosas que podemos nosotros, con las que podemos describir a un elemento. Por ejemplo, podemos decir que un coche es de cierta marca, de cierto color, de ciertas puertas, etc. Cuando hablamos de variables cuantitativas, estamos hablando de cantidades. Entonces ahí ya podemos nosotros decir variables, por ejemplo, como la edad. ¿Qué edad tienes? 15 años, 20 años, 30 años, 40 años, ya son cuantitativas, son cantidades. ¿Cuántos años? Que serían medidas de números. Exacto. Las cualidades o las Sí, cualitativas porque son características y las cuantitativas son numéricas, efectivamente. sí, Muy bien. y las cualitativas que son ejemplos de como propiedades o atributos. Exactamente, muy bien. Son características, aquí dice características no numéricas, por ejemplo, el género de los alumnos de un salón, si son hombres o mujeres, la marca de automóviles, el color de los coches, etcétera. Cuantitativas ahí son características numéricas, por ejemplo, la edad, el precio de un producto, el ingreso mensual de algún profesionista, etc. Estas son atributos, como le decían, y estas son números, cantidades, ¿ok? Vamos a hacer este ejemplo. Inciso A, el tiempo para ensamblar o armar un rompecabezas sencillo. ¿Esa sería una variable cuantitativa o cualitativa? El tiempo para armar un rompecabezas. Sería cuantitativa, ¿no? Porque está hablando de números, de tiempo. Exacto, exactamente. Es una variable cuantitativa. Muy bien. Inciso B, número de estudiantes en un salón de clases de primer año. Igual cuantitativa. Cuantitativa, muy bien. ¿Cuál era la otra? ¿Perdón? ¿Cuál era la otra? Cualitativa. Quanti y quali. Cuantitativa y cualitativa. Fíjense en este, inciso C. Calificación de un político recién electo. Excelente, bueno, regular o malo. Cualitativa. Cualitativa, de cualidad. Muy bien. El estado civil de una persona. Es cualitativa. Cualitativa. ¿Y determinada marca de celular? Cuantitativa. ¿Cuál? Cuantitativa. Cualitativa, porque es una cualidad. Si es si es iPhone, si es un Motorola, si es un etcétera, etcétera, ¿verdad? Es una cualidad, la marca. ¿Ok? Ahora, dentro de las variables cuantitativas, que son de cantidad, existen otra división. O sea, pueden haber variables cuantitativas que sean discretas, que son aquellas que toman valores enteros. Por ejemplo, el número de estudiantes de una preparatoria. Imagínense que podemos decir que hay 1000 estudiantes, pero no podemos decir hay 1000.5 estudiantes, porque estaríamos como partiendo a la mitad de un estudiante. Entonces, no es Hay algo... una variación. O sea, no puede haber decimales en las variables cuantitativas discretas. No puede haber decimales. No podemos decir que hay, por ejemplo, aquí yo puedo decir que hay 3 alumnos conectados. Nunca vamos a decir hay 3 alumnos y medio, porque o sea, ¿cómo vamos a tener la mitad de un alumno, verdad? No se puede tener la mitad. Número de bancos en un salón también es una variable discreta, porque es una cantidad entera, un valor entero. Número de casas que hay en una colonia es un número entero, ¿ok? Y están las variables cuantitativas continuas, que en esta sí
vamos a poder usar valores decimales o fracciones. Por ejemplo, el peso en kilos de una persona. A lo mejor hay alguna persona que pesa 65.8 kilos. Ya cuando empezamos a poner punto, 8.5 o algún decimal, ya estamos hablando de una variable continua que puede tomar valores decimales, mientras que las discretas siempre van a ser valores enteros. Por ejemplo, la velocidad de un vehículo, poder decir que está viajando a 50.5 kilómetros por hora, o sea, puede ser que haya decimales. La cantidad de líquido en litros en un recipiente, 15.3 litros. Por ejemplo, 3.60 litros, ya son variables continuas que tienen o se pueden representar con decimales o fracciones. Por ejemplo, cuando decimos 3,5 kilos, ve a la carnicería. Bueno, no, más yo lo he escuchado más, por ejemplo, en Soriana, en Carnes Frías. Deme medio kilo de jamón, ¿verdad? Ya cuando decimos medio kilo ya es una variable continua porque está en forma de fracción o en decimal. 500 gramos de jamón, ¿verdad? ¿Ok? Ahora vamos a ver estos ejemplos y ustedes me van a decir si la variable es continua o es discreta. Acuérdense, discreta es que hay enteros. Continua es que puede haber decimales o fracciones. Número 1. Número de votos del Partido Demócrata en las elecciones de 1988. Continua. Discreta. Discreta, porque no puede haber medio voto, ¿verdad? No puedo decir, yo le voy a dar medio voto a los demócratas y medio voto a los otros, a los... ¿Cómo se llaman los partidos? Completo. ¿Perdón? Discreta es completo. Sí, discreta es entero, que el número es entero. Y continua es que puede haber decimal, ¿ok? El que sigue, la cantidad de dinero ganado diariamente por un comerciante. Ya voy. ¿Cuál? Continua. Continua, muy bien. Porque pueden ganar centavos también. 50 centavos, 70 centavos, etc. La equivalencia de un pie lineal a pulgadas. Continua. Continua, porque puede haber decimales. La cantidad de televisiones en una casa. Discreta. Discreta. Discreta, muy bien. Las temperaturas registradas cada media hora en un día. Discreta. Continua. Ahí sería continua porque aunque la temperatura siempre nos la muestran como en enteros, la temperatura puede tener decimales, 15.5 grados, 18.9 grados, nada más que pues siempre nos la redondean, ¿verdad? Duración de las llantas de un automóvil. Continua. Es continua, muy bien. Puede ser que dure 5 años con 3 meses, con tantos días, ¿verdad? Cantidad de agua contenida en una lavadora de ropa. Continua. Discreta. Es continua porque puede ser que sea 1,5 litros, 2 litros 3/4, puede ser decimal, puede ser fracción. El número de municipios del estado de Oaxaca. Discreta. Muy bien. La edad cronológica promedio de los seres humanos. Continua. Muy bien. El número de estaciones del año. Discreta. Porque solamente hay 4. Los diámetros de las tapas de alcantarilla medidos en centímetros. Continua. Continua, muy bien. El número de errores tipográficos en un periódico. Continua. Discreta, porque esto de los errores tipográficos podemos cambiarlo como a decir errores ortográficos. Cuando la maestra de español les está revisando, aquí hay un error, aquí hay otro error, aquí hay otro error. Bueno, tuvo 5 errores de ortografía. No, nunca vamos a tener como que medio error. Ok, entiendo. Sí, algo así. ¿Ok? Cantidad de tornillos empacados en una caja. Discreta. Muy bien. Las longitudes de los dedos de las manos. Continua. Continua. Es continua porque todos los dedos miden diferente y pues puede ser que midan en decimales. ¿Ok? Muy bien. ¿Dudas hasta aquí?
No, No, maestro. profe. Bueno, ya casi terminamos. Escala básica de niveles de medición. Pero la medición es la asignación de números o etiquetas a objetos y eventos. Lo que se mide no es el objeto a estudiar, sino algunas de sus características. La manera en cómo se asigna la numeración o etiqueta determina la escala de medición. ¿Ok? Cuando hablamos de medición, nosotros a lo mejor lo podemos relacionar con sacar una regla y medir, pero no. Aquí lo que vamos a hacer es asignar números o etiquetas. Por ejemplo, una medición es, podemos decir, de las personas que viven en Nuevo León, ¿cuál es la estatura promedio? O de las personas que viven en Nuevo León, una característica que podemos medir es cuántas personas sufren de alguna enfermedad crónica o qué enfermedad crónica es la más común en el estado de Nuevo León, por ejemplo. Y ya podemos poner etiquetas a objetos o eventos o situaciones, ¿verdad? Pueden ser números o pueden ser características. Por ejemplo, tenemos esta imagen. ¿Qué podemos medir o qué etiquetas podemos poner sobre esta imagen que están viendo en pantalla? Es discreta porque nada más se venden completa. Ajá. Pero hablando de medición, La marca. puede ser la marca. Acuérdense, la medición es la asignación de números o etiquetas a un objeto. Por ejemplo, este es nuestro objeto. Cantidad de hojas. Cantidad de hojas, la marca, ¿qué más podemos asignarle? El tamaño. Color. El tamaño, el color, etcétera, etcétera, ¿verdad? Por ejemplo, aquí podemos decir el alto, 30 centímetros, el ancho, 20 centímetros, el grosor, 3 centímetros, cantidad de hojas, 100 hojas, color es rojo. Y así podemos continuar, ¿verdad? Son características, recuerden, la medición es la asignación ya sea de números o etiquetas al objeto que vamos a utilizar para estudiar, ¿ok? Ahora, hay diferentes escalas de medición. Está la escala nominal, la escala ordinal, la escala de intervalo y la escala de razón. Para comprender un poquito mejor lo que es la escala nominal y la ordinal, imagínense que ustedes están en una carrera. A Aide le asignan el número 1. Usted es la corredora número 1. A Brandon le asignan el número 2. Usted va a ser el corredor número 2. Y Brian va a ser el corredor número 3 y yo voy a ser el corredor número 4. ¿Ok? Ese sería un ejemplo de una escala nominal. A cada quien nos dieron un número para podernos identificar. Otro ejemplo es la matrícula que ustedes tienen. Aide, usted tiene la matrícula, a ver, ¿qué aparece? 158361. Brandon tiene la matrícula 212719 y Brian tiene la matrícula 207289. Esa matrícula es para identificarlos a ustedes. Yo también tengo mi matrícula como alumno, la mía es 200572, algo así, no me acuerdo. Pero bueno, yo ya salí de la escuela hace rato. Ese número que nos asignan es solamente para identificarnos como alumnos de la escuela. Cuando ustedes trabajen, se les va a asignar un número de nómina, ¿sí? Un número de empleado. Sí, es un número de empleado para identificarlos. Ese número simplemente es para identificarlos. No quiere decir que porque Aide tenga una matrícula que empiece con 15, sea más inteligente que Brandon, que tiene una matrícula que empieza con 21, ¿verdad? O sea, eso no nos dice nada, es solamente para identificarnos. Mientras que la escala ordinal, volviendo al ejemplo de la carrera, que Aide es la corredora 1, Brandon el corredor 2, Brian el corredor 3 y yo soy el 4. A mí como casi no me gusta correr, pues ya me cansé y yo me quedo en el último lugar. Pero luego Brian, él sí entrenó y Brian, aunque es el corredor 3, él puede llegar en primer lugar. Brandon, bueno, Aide llega en segundo, Brandon en tercero y yo pues me quedé mero atrás y hoy me quedé en cuarto lugar, ¿ok? Ese sería el ejemplo de una escala ordinal, aquel que nos da el orden sobre algo. Brian llegó en primero, Aide en segundo, Brandon en tercero
y yo pues me quedé en cuarto. Pero nuestros números de corredores no significaban nada, solamente era para identificarnos. ¿Ok? Hasta aquí sí queda claro lo que es escala nominal y ordinal. Sí, maestro. ¿Ok? Bueno, aquí ya la definición que viene aquí dice que la escala nominal pues son los datos, consisten en nombres, etiquetas o rótulos de identificación. Es para identificar algo y clasificarlo. No se pueden acomodar en un esquema de orden, es decir, no se pueden ordenar o jerarquizar, solamente es para identificar. Ejemplo, la matrícula de los estudiantes, el número de seguro social o los colores de un auto. ¿Okay? También pueden ser los colores, pueden ser etiquetas. La ordinal es lo que les digo que podemos ya clasificar. Por ejemplo, los corredores cuando van llegando en primer lugar, segundo lugar, tercer lugar. Por ejemplo, para determinar si la talla de una camisa es chica, mediano, grande, etc. Este sí nos sirve para ordenar, la ordinal. Luego está la escala de intervalo. Esta escala de intervalo quiere decir que nosotros podemos utilizar cantidades dentro de un rango. Por ejemplo, si ustedes pueden sacar calificación desde el 0 hasta el 10, ustedes, aunque la calificación mínima es 0 y la calificación máxima es 10, ustedes pueden sacar un 1, un 2, un 3, un 4, que pues ya sea reprobar, ¿verdad? 5 y 6, pero a lo mejor ustedes también pueden sacar un 7 o un 7.1 o un 7.2, un 7.3, o sea que todavía esa escala del 0 al 10 tiene una subescala o tiene magnitudes o valores que sean decimales. Ok, también las escalas de temperatura, hay escala, bueno, la temperatura, nosotros estamos acostumbrados en el noticiero ver temperaturas en enteros, pero pues la temperatura también puede ser medidas con decimales. Entonces la escala de intervalos tiene que ver con valores que también pueden ser decimales, pero dentro de un rango. La escala de razón dice, posee todas las propiedades de la escala nominal, ordinal y de intervalo, o sea, que es una combinación de todas las anteriores. Permite identificar, clasificar objetos, jerarquizarlos y comparar sus diferencias. Por ejemplo, la estatura, el peso, la edad, el dinero son ejemplos típicos de las escalas de razón. Y aquí yo les voy a dejar este ejemplo, esta tablita llena. Dice, número de las camisetas de los corredores de maratones. Es una escala nominal, solamente para identificarlos. Las calificaciones de la revista Consumer Reports de mejor compra, recomendado o no recomendado. Esa sería una ordinal. Los números de seguro social serían nominal. Los años de aparición de las cigarras son de intervalo. Los salarios de mujeres que son directoras generales de corporaciones sería de razón, porque sería una combinación de las anteriores. Calificación de las películas de 1 estrella, 2 estrellas, 3 estrellas, 4, etcétera, es de ordinal. Y las temperaturas, pues de intervalo. ¿Ok? Esos serían como que ejemplos. Y por último, ya para terminar, porque esta vez sí teníamos mucha información que ver. La información, como decíamos, es la materia prima de la estadística y vamos a poder recolectar esa información de diferentes fuentes. La primer fuente que ustedes pueden utilizar para encontrar información se conoce como fuentes primarias. La otra serían las fuentes secundarias. Vamos a tener dos fuentes, las primarias y las secundarias. ¿A qué nos referimos con fuentes primarias? Pues a la recolección de la información. Por ejemplo, cuando queremos investigar o hacer observaciones sobre algo, el investigador tiene que ir al campo a recolectar. Cuando decimos que vamos al campo o hacemos recolección de campo, quiere decir que, por ejemplo, si ustedes quieren investigar cuántas personas, pues ahí está el ejemplo del INEGI, cuántas personas viven en cada casa, pues si el INEGI se encarga de ir casa por casa, bueno, manda, ¿verdad?, a diferentes recolectores, pero se tiene que ir casa por casa tomando la información.
Eso es ir a la fuente primaria, que tú hagas el trabajo de recolección de datos, que tú hagas las encuestas, que tú hagas las entrevistas. Eso quiere decir fuente primaria, cuando tú vas directamente a sacar la información de lo que tú quieres investigar. ¿Ok? Mientras que la fuente secundaria es cuando tú vas a checar en bases de datos que ya existen elaboradas con los datos de fuentes primarias, que pueden ser publicaciones, libros de registros, archivos en el internet, documentos, entre otros. ¿Ok? Entonces imagínense, el INEGI, que es el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, dice, vamos a hacer el censo de este año. No recuerdo cada cuántos años se hace el censo, pero el censo del año pasado se interrumpió por lo de la pandemia. Entonces yo creo que terminando la pandemia otra vez vuelven a hacer el conteo. INEGI dice, vamos a ver cuántas personas hay en nuestro país, en México. Cada estado va a mandar a su gente casa por casa para saber cuántas personas viven en esas casas, de qué edades, y etcétera, etcétera. ¿Ok? Vamos a hacer una investigación. El INEGI va al campo a recolectar esa información. Ellos son la fuente primaria, ellos van a la fuente primaria. Luego, ya que terminan de recolectar toda la información, la publican en sus páginas, hacen sus publicaciones. Entonces, si yo quiero la información de cuánta gente hay en México, puede ser que yo me aviente la chamba, aunque es muy difícil, ¿verdad?, de ir casa por casa a investigar. Ahora, como yo no soy de ningún organismo oficial, pues a lo mejor ni siquiera me van a abrir la puerta. O puedo ir a las fuentes secundarias, que son el INEGI, cuando ya publicó los resultados. Entonces, fíjense cuál es la diferencia. La fuente primaria es que tú vayas a hacer tus encuestas, tus entrevistas, a que tú saques la información. Y la fuente secundaria es cuando la información que tú necesitas ya la publicó alguien y tú solamente vas a tomarla de sus publicaciones. ¿Ok? Entonces hay dos fuentes de donde podemos nosotros encontrar la información, que es la materia prima para hacer nuestro estudio estadístico. ¿Ok? Y bueno, hasta aquí sería el contenido de esta semana. Con todo esto que estuvimos trabajando o que estuvimos viendo el día de hoy, ustedes van a poder contestar la actividad número 1, que está en la página 15. Ahí en el número 1 romano dice, determina en cada caso si se trata de una variable cualitativa o cuantitativa. En el número 2 romano dice, clasifica las siguientes variables según corresponde en la tabla. Y ustedes me van a decir van a ir anotándole en la tablita cuáles son ejemplos de variables continuas, cuáles son ejemplos de variables discretas. Y en el número 3 romano vamos a hacer un mapa conceptual con todos los términos, con toda la información que vimos el día de hoy. ¿Ok? Esa sería la tarea de la semana. Recuerden que tienen hasta el miércoles de la próxima semana para poder enviar esta tarea, que es la 1.1. ¿Alguna duda, comentario, sugerencia? ¿Todo bien?